La segunda temporada de El Juego del Calamar dividió a los fanáticos en dos bandos. Algunos notaron la falta de lógica en las acciones de los personajes, una trama alargada y un final abrupto. El descontento también lo aumentaron algunos personajes, como el rapero caricaturesco que irritaba a muchos. ¿Sabes quién soy? O un personaje transgénero, como si ya ningún programa pudiera salir sin mencionar a las minorías. Antes de que hablara sobre mi orientación, por otro lado, a muchos les gustó la temporada, incluso la consideraron superior a la primera, más profunda en motivaciones, más audaz en ideas filosóficas y más intensa en dramatismo. El rapero actuó como debía. El personaje negativo debe generar antipatía, mientras que el héroe transgénero resulta siendo el más digno y compasivo entre los participantes. Al comienzo de la película, yo también tenía sentimientos encontrados. Pero cuando llegué al final de la temporada creo, entendí la idea principal del autor. El final ya no me pareció una decepción. En este video, les contaré sobre la teoría más convincente, en mi opinión, de cómo podría terminar toda la serie y cómo este final puede explicar todas las inconsistencias y peculiaridades de la segunda temporada. Estoy seguro de que si aceptan esta teoría, muchas de las cosas que suceden en la segunda temporada les parecerán bastante lógicas y justificadas. Como mencioné, al ver la segunda temporada, tenía sentimientos encontrados constantemente. Y lo primero que me llamó la atención de inmediato fue el cambio en las reglas del juego. En este juego se te otorgarán ventajas especiales que antes no existían. Si en la primera temporada existía la posibilidad de votar y abandonar el juego por decisión de la mayoría, simplemente para salvar tu vida, los juegos pueden detenerse por decisión mayoritaria. Si optan por finalizar el juego, el dinero se enviará a las familias de los jugadores eliminados. Pero en la segunda temporada aparece una nueva regla. La votación se realiza después de cada juego. Si el juego se detiene, los jugadores se reparten el dinero restante. Si la mayoría desea detener el juego, se detendrá y podrán irse con el dinero acumulado hasta ese momento. Este detalle fue el más desconcertante. ¿Por qué? Recordemos el mensaje principal de la primera temporada. Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie, criticó abiertamente la sociedad capitalista, declarando en el Foro Digital de Seúl que, en su opinión, el capitalismo del siglo XXI ha llegado a sus límites. Él habló sobre cómo la naturaleza competitiva de este sistema arrincona a las personas, haciéndolas sentir como si siempre estuvieran al borde del abismo. La primera temporada del Juego del Calamar aborda estas temáticas, sobre la presión del sistema competitivo y su influencia destructiva en las personas. Ahora todos compiten en esta gran competencia. Si fracasas, nunca podrás recuperarte de eso. Te empujan cada vez más al fondo de la sociedad, decía Juan. Sus palabras se reflejaron en las imágenes de trabajadores, migrantes, personas mayores y desempleados. Los perdedores de esta carrera se volvieron personajes cruciales en la serie. ¿Quieren volver a su miserable vida anterior y soportar el acoso de los acreedores, o aprovecharán la oportunidad que se les ofrece aquí? Sam Hwang-da-hyuk enfrentó problemas similares. Tras la muerte de su padre cuando era niño, vivió con su abuela, lo que se relaciona con la historia del protagonista. El mundo del Juego del Calamar es un modelo de nuestra sociedad, en miniatura. Los trajes verdes los usan los ciudadanos comunes. Los rosas representan el poder, divididos en rangos jerárquicos. Los cuadrados, el rango más alto, son responsables de la gestión de los juegos. Los triángulos cumplen funciones de seguridad y disciplina. Los círculos se encargan del trabajo rutinario. No es coincidencia que estos símbolos evoquen los botones de un joystick, enfatizando su rol como ejecutores de comandos. Todo lo dirige una persona con máscara, que representa el poder, pero incluso él no es el principal. Ellos son controlados por el huésped, persona muy importante que personifica el gran capital y por cuyo entretenimiento se organizan estos juegos. Esta estructura fue la idea central de la primera temporada. El sistema es el culpable. Empuja a las personas a situaciones sin salida, explotando sus debilidades. La gente común queda indefensa ante esta influencia. No lo tomaré, no tengo dinero, no podré devolverlo, no hace falta devolverlo. Gracias a usted. Gracias, señor. ¿Pero qué pasa en la segunda temporada? Las reglas cambian.
En cada ronda, los jugadores votan si continúan jugando o se llevan el dinero. Y aquí es donde ocurre el punto de quiebre. La responsabilidad es de cada uno. Ahora le hacen entender al espectador que no es tanto el sistema el culpable, sino que son las propias personas, su avaricia, su debilidad y su incapacidad para detenerse. Ya que hemos llegado hasta aquí, juguemos una vez más. Juguemos otra ronda. La mayoría no quiere que el juego termine, e incluso muchos de los jugadores que votan para detener el juego están de acuerdo con esto, solo en el caso de que la cantidad de dinero con la que salgan resuelva sus problemas. No te atrevas a cambiar de opinión. Si juntamos nuestro dinero, pagaremos por completo tu deuda y con lo que sobreabriremos una tienda o algo así. Pero para aquellos con deudas mucho mayores, el juego se vuelve su única esperanza. Eso ni siquiera son 100 millones. Murieron 110 personas. ¿De verdad? Sí, eso es todo. Lo contaste correctamente. El paradigma de la serie está cambiando. Si la primera temporada nos decía que la culpa era del sistema, la segunda afirma que los culpables son las personas mismas. Seguir jugando por un premio mayor o detenerse aquí, esa es tu elección. Y esta contradicción fue para mí un factor decepcionante, pero solo hasta que me pregunté por qué se hizo esto. Y los últimos episodios, así como la revelación de la principal intriga de la temporada, permitieron hacer una suposición que explica lógicamente tal cambio de paradigma. ¿Resulta que el jugador 001 es el mismo presentador a alguien? ¿Esto nos recuerda algo similar que vimos en la primera temporada? El jugador 001 era un infiltrado, participaba en el juego, aunque en realidad era su organizador. ¿Qué están haciendo? No me hables, me distraes. Por cierto, algunos se indignaron porque nuestro héroe no desenmascaró al jugador 001, aunque era muy obvio. Aquí me gustaría objetar. El personaje no se ha caracterizado por su astucia. Hijas, parece que para la abuela la nieta es mejor trabajadora. Siempre fue una persona amable y empática, pero no un sabelotodo. Si recordamos la historia del hermano del presentador, es evidente que él también ganó uno de los juegos. Y aquí se puede suponer que si nuestro protagonista Ki-jun está destinado a repetir este camino, ganar en el juego y luego convertirse en el nuevo presentador. Así, el cambio de paradigma de la temporada se vuelve totalmente comprensible. En la primera temporada, la culpa era del sistema, en la segunda, de las personas. Y esto debe convertirse en la principal decepción de Ki-jun. Él inicia su viaje queriendo salvar a la gente y destruir el sistema, pero al final comprende que las personas no requieren ser salvadas. Ellos eligen este camino de autodestrucción por sí mismos. Igualdad. Todos son iguales mientras juegan el juego. Los jugadores tienen derecho a un juego justo en condiciones iguales. Estas personas ya han sufrido por la desigualdad, la discriminación y el mundo exterior. Y nosotros les damos una oportunidad de luchar honestamente y ganar. Aquí se pueden recordar las referencias a Matrix. Neo no era un salvador, pero muchos no querían salir de la Matrix. Observamos la transformación del héroe, quien llega a estar dispuesto a sacrificar a la minoría por el bien de la mayoría. Debemos permanecer en el refugio sin salir. Usted propone sacrificar a alguien por el bien común. Esto se convierte en su primer dilema moral. La eliminación del amigo cercano de Ki-jun ante sus ojos también respalda esta teoría. Porque al sufrir una conmoción, el héroe puede perder otra parte de su humanidad. ¿Ustedes? Parece que aún no comprenden las consecuencias de su pequeño juego de hacerse los héroes. Entonces queda claro por qué el presentador, desde el principio, siente interés y tal vez simpatía por el protagonista. Ve en él a sí mismo. ¿Por qué regresaste al juego? ¿Dijiste que habías ganado y salido de aquí? Probablemente el presentador también haya vuelto al juego alguna vez, quizás con el mismo objetivo que Ki-jun, romper el sistema. Si hubiera presionado la X y hubiéramos salido, ¿creen que me habrían agradecido por salvarlos? ¿Eso los habría hecho más felices? En la primera temporada del Juego del Calamar, se mostró la habitación de Hwang In-ho, el hermano del policía, quien luego se convirtió en el presentador.
El interior de su habitación contiene muchos detalles que arrojan luz sobre su personalidad e intereses. Pero merece especial atención su biblioteca. Aquí hay tanto un nicho como un lugar al que no se puede ir sin él. Mucha literatura sobre arte y psicología. Llama especialmente la atención un libro del psicoanalista francés Jean Lacan. Lacan es conocido por sus trabajos sobre la estructura del deseo humano y el inconsciente. La presencia de este libro puede indicar el deseo de Injo de comprender las motivaciones profundas del comportamiento humano, lo cual es especialmente relevante en el contexto de su papel en la organización de los juegos. Lo más probable es que incluso la mini revolución que inició Qi-Jun ya era conocida y aprobada por el líder como otro juego más. Como prueba de esto, se puede citar este fragmento, donde el jugador 001 da la siguiente orden por radio. ¿Vamos a terminar? Había otro grupo de guardias que solo esperaban la orden del líder. Toda esta revolución recuerda a otro juego infantil, conocido por muchos que crecieron antes de la era de los videojuegos, la guerra de juguete. Y el enfrentamiento final visualmente remite a otro juego, el Rey de la Colina. Es ahí donde sube Qi-Jun, tratando de ocupar la cima. Pero probablemente ahí es donde realmente culmina su transformación, entender que está destinado a convertirse en parte de ese sistema contra el que lucha. Si aceptas esto, se entiende la trama con el reclutador, quien ofrece a las personas tomar una decisión. Puedes tomar solo un bollo o un boleto, solo puedes elegir uno de los regalos. El reclutador era necesario para declarar abiertamente una nueva disyuntiva filosófica, que se convertirá en la base de la serie. Admítelo al menos en una cosa. Eres el mismo pedazo de basura que todos, solo que tuviste suerte de salir del basurero. La gente no es más que basura. Ellos mismos tienen la culpa de dónde terminaron. No hay nadie a quien salvar. Tuvo su oportunidad, pero la desperdició. No, yo tiré ese pan. Usted fue quien lo hizo. Más tarde, este pensamiento es confirmado por el propio conductor, cuando Qi-Jun va en la limusina. Estas personas son solo los que perdieron en el juego. Basura desechada de... ¿No entienden las competencias? Hasta que este mundo no cambie, el juego no se detendrá. Por eso creo que la probabilidad de que nuestro héroe repita el camino del jugador 001 es extremadamente alta. Sus transformaciones parecen inevitables, pero ¿se pueden hacer más suposiciones sobre la próxima temporada? Pon atención a la escena postcréditos. Nos muestran una nueva muñeca, un niño, que obviamente formará parte del juego Luz Roja, Luz Verde. Este juego fue el primero en todas las temporadas, y esto sugiere que el juego será reiniciado, posiblemente se agregarán nuevos jugadores. ¿Pero para qué se necesita otra muñeca? Si miras atentamente el fondo, puedes notar esas mismas casitas que indican el campo de inicio. Resulta que el niño muñeco no está al frente, como la niña, sino atrás. Es posible que esto se haya hecho para corregir errores del juego, y hacer imposible el truco de Qi-Jun, cuando los jugadores iban pegados uno detrás de otro, para que la muñeca no pudiera detectar el movimiento. Escóndanse detrás de los más grandes. Avancen como un trenecito. La nueva muñeca, ubicada atrás, soluciona este problema observando a los jugadores desde el otro lado. Si el juego se reinicia con nuevos jugadores, pero las decisiones de los jugadores vuelven a favorecer la continuación del juego, esto solo aumentará la decepción del protagonista en las personas y lo acercará al desenlace previsto. Si hablamos del final de la serie, ¿es posible un escenario en el que Qi-Jun se convierta en el nuevo anfitrión y los espectadores se queden sin un final feliz? Creo que los creadores aún así no harán eso. Creo que Qi-Jun realmente seguirá el camino que lo llevará al papel de nuevo anfitrión y todo apuntará a ese desenlace. Es posible que incluso llegue a ocupar ese puesto. Pero en algún momento podría esperarnos un giro final que le dé la vuelta por completo a este concepto. Este giro inesperado probablemente será la culminación de toda la historia, devolviéndonos a la idea original de que las personas no son basura y merecen una oportunidad. Tal vez me entusiasmé demasiado analizando, pero todo esto son solo mis suposiciones. ¿Ustedes qué opinan sobre esta teoría? Comenten, me interesa saber lo que piensan. Y si la hipótesis les pareció convincente, no olviden suscribirse al canal y dejar un like si aún no lo han hecho. Esto ayuda mucho al crecimiento de nuestro canal.
En cualquier caso, la tercera temporada de El Juego del Calamar promete ser sumamente intrigante. Los autores dejaron muchas pistas argumentales que claramente deben desarrollarse. Esto y la horquilla, que puede convertirse en un arma. El policía que no ha confrontado a su hermano aún. La cruz con las pastillas y la francotiradora del personal. Todo esto seguramente jugará un papel clave en la próxima temporada.